Bueno, estamos de vuelta con más Acción Positiva, con el licenciado Juan Callejas, con Juan Diego Asturias, hablando sobre pues estos jóvenes que tienen todo el deseo de participar en la vida política de Guatemala. Juan Diego, estaba muy interesante lo que estábamos hablando contigo, obviamente el deseo de participar, el hecho de por qué en una institución o en la otra. Juan, el problema, ¿tenemos partidos políticos en Guatemala o no? Antes de entrar en las cámaras yo le había preguntado a Juan Diego y comentamos sobre cuánto tiempo tiene él de participar con el FRG y comentábamos que era a partir de enero de este año, que es relativamente corta la participación. Pero, ¿piensas tú que tenemos partidos políticos en Guatemala que formen cuadros o...? Bueno, creo que precisamente esa es una de las dificultades históricas. Más me refiero a historia en la época contemporánea, porque creo que antes hubieron partidos estructurados. Hoy creo que no tenemos mucha claridad ni mucha riqueza, lamentablemente, y parecería ser un problema del sistema y la estructura institucional que las leyes no estimulan a la estructuración de partidos políticos en serio en Guatemala, de tal suerte que esa ha sido en los últimos años pues la crítica más severa. Y creo que eso es lo que incide mucho en cómo seleccionan a sus diputados y cómo luego se ejerce la legislatura. Porque, vaya, una función primordial de un congresista es legislar. Pero no es legislar a lo bandido, ni a la brava, ni lo que se le ocurra, ni las ocurrencias del jefe o el caudillo del partido. Es legislar en función de la Constitución de la República. La Constitución de la República es mandatoria en tanto pide que se desarrollen las leyes que no están desarrolladas para terminar de darle a la vida pública un sentido. Por ejemplo, la ley de aguas nunca se ha tocado, que yo recuerde, en las últimas legislaturas. Y es una ley que en la Constitución se pide que se desarrolle lo mismo que la de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. O sea, el legislador mismo no sabe a qué va. Okay, y es parte de las dificultades. Ese es uno de los puntos que se han señalado mucho, ¿verdad, Juan Diego? En los diferentes artículos que ha creado la controversia de la participación de los jóvenes, la falta de experiencia es una de las que se señala. ¿Qué opinas tú de esa falta de experiencia que, como muy bien señala el licenciado Callejas, puede retrasar trabajo legislativo, dejarlo varado? ¿Qué piensas tú? Creo que experiencia no necesariamente está ligado al tema de la edad, porque si hablamos de la actual clase política, la mayoría de los hablando específicamente del Congreso, la mayoría de los congresistas estará entre los 40 y pasados los 50 años. Algún día tuvieron que empezar, y algún día tomaron el mandato constitucional de ser diputados por primera vez, y porque nadie les cuestionó qué experiencia tenían, porque nadie se preocupó por ver sus hojas de vida, nadie decía nada al respecto. Pero estar viendo para atrás creo que no nos lleva a ninguna parte. Yo hablo de mí y lo que puedo decir es que, como bien decía el licenciado, se cree que el congresista, pues, su labor es legislar, y no lo hacen ya sea por falta de experiencia, por desconocimiento mismo del sistema, de la Constitución, de los demás códigos de leyes, etcétera. Pero creo que también esa es otra parte donde ya entra la ciudadanía a formar parte del Estado, porque el Estado no es solo la clase política ni las instituciones, comprende también una población, y la población misma creo que también desconoce cuáles son los papeles en este caso de los diputados, de los demás funcionarios, cuáles son sus obligaciones y sus derechos como ciudadanos de una nación. Entonces creo que también inexperiencia la tenemos todos en ese sentido. Una parte importante que el guatemalteco siempre resiente mucho, Juan Diego, es que cuando entra un diputado, resulta que al siguiente mes de estar adentro se cambia de partido, el tremendo transfugismo que existe. ¿A qué le atribuyes tú ese transfugismo? Yo creo que es precisamente por la falta de identificación de los que algún día son postulados por un partido con el partido mismo, y que después por negocios bajo las mesas, por intereses personales, que creo que es lo que domina a buena parte de los congresistas de hoy por hoy, pues van buscando precisamente ese interés y se cambian la camisa muy fácilmente, traicionan a aquella población que votó por ellos y que votó por un partido, y van y forman otra bancada o se cambian de partido, hacen abonos para comprar X o Y casilla y ocupar posiciones importantes en los listados, pero se les olvida que tenían un mandato, que tenían una legitimización de los ciudadanos al darles su voto, al pedirles su representación,
al pedirles que más que hacer legislación, también apoyen a la fiscalización de los demás funcionarios y las demás instituciones del Estado. ¿Tú piensas, Juan, que el Congreso actualmente o los congresistas están cumpliendo sus funciones para las cuales específicamente son electos? Yo creería que precisamente el problema es que no lo están haciendo. O sea, y es ahí donde tal vez un poco tomando algunos de los elementos que Juan Diego plantea. De hecho, una función partidaria fundamental es la formación de su membresía, de sus ciudadanos, o sea, realmente educarles en función política. Ayer hablaba, por ejemplo, de una cosa que en Nicaragua pasa, y es que obviamente el Frente Sandinista en todo su tiempo logró desarrollar y educar a su grey, vamos a ponerlo de esta manera, en sus concepciones ideológicas, al grado de que es una sociedad que reacciona y se mueve en función política también. No pasa en Guatemala, pero no pasa no porque la gente no quiera o lo quiera ignorar, es simplemente porque no ha habido la función de los partidos políticos por un lado. Al no haber esa función y trasladarse a través de sus congresistas al Congreso, ¿qué es lo que ocurre? Se vuelven realmente conflictos de intereses y legislaciones que responden a intereses de grupos. Pero le voy a hacer no una a la pregunta sociedad y al país. A Juan Diego en este momento. Cuando tú llegues al Congreso, Juan Diego, ¿tú vas a ser un diputado del FRG o vas a ser un dignatario de la Nación de Guatemala? ¿Cuál va a ser el borde entre el partido y la nación? Yo creo que lo principal es cumplir con el mandato, y el mandato establece que se es un dignatario precisamente de la nación, de todo el pueblo. O sea, yo represento 14 millones de guatemaltecos, voy a trabajar y legislar, representar y fiscalizarlos en nombre de ellos, no del partido. Que si voy a seguir siendo parte del partido, pues por supuesto, por eso estoy en él. Pero creo que es algo que hay que reforzar, hay que enfatizar en que se es parte de un sistema político para todos y no partidario, y es algo que creo que nos tiene como estamos. Claro, esa era la pregunta un poco, ¿verdad, Juan? En el sentido que cuando hablábamos, por ejemplo, lineamiento del Frente Sandinista, pues están llevando el lineamiento del Frente Sandinista. Y yo sí creo que verdaderamente parte de la problemática que tenemos en Guatemala es el hecho de que a veces los diputados, como no tienen una pertenencia, una identificación, se cambian de camiseta muy fácilmente. Vamos a tener que ir a un corte, en este momento con más acción positiva.